Bien, entonces le voy a compartir la presentación de la clase de hoy. Este es el tema que vamos a revisar en la clase de hoy, que es Introducción a las probabilidades. Bien, cálculo de probabilidades es lo que vamos a revisar en la clase de hoy. Es la otra parte de la estadística que nos corresponde esta semana. Entonces, comenzamos con la introducción a las probabilidades. Yo les dije cuando comenzamos la estadística que la estadística se divide en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Precisamente vamos a comenzar a partir de hoy con la estadística inferencial. Recuerden que la estadística inferencial es la parte de la estadística que se ocupa del manejo de datos sobre eventos o sucesos que todavía no acontecen. En el caso de la estadística descriptiva, se analizan, se presentan datos, pero de hechos que ya sucedieron en el pasado, de los cuales se tienen recopilado una serie de datos. En cambio aquí, lo que se estima estadísticamente es la probabilidad, la posibilidad de que algo suceda por azar. Es decir, todavía el hecho no ocurre. Por lo tanto, a eso se le denomina estadística inferencial, que en términos simples se conoce como teoría de las probabilidades. Entonces, eso es lo que vamos a manejar en la clase de hoy. Un tema sumamente interesante y sobre todo que esta es la base, el inicio para lo que viene para telecomunicaciones luego, que son los procesos estocásticos. Y los procesos estocásticos tienen su base fundamentalmente en distribuciones de probabilidades. Por lo tanto, para el área de electrónica y telecomunicaciones, la parte de probabilidades y estudios probabilísticos es vital, vital para nosotros. Entonces, los objetivos de este encuentro son los siguientes. Primero, interpretar las reglas para calcular probabilidades. Organizar los datos en tablas y diagramas para calcular probabilidades. Y por último, vamos a entrar en un tema que se denomina principios de conteo o álgebra combinatoria, que se utiliza para determinar el número de posibles resultados en un experimento. Entonces, primero vamos a definir qué es una probabilidad. Una probabilidad no es otra cosa que un valor comprendido entre 0 y 1, inclusive. ¿Qué significa la palabra inclusive? Que la probabilidad puede tomar el valor de 0 y también el valor de 1. Pero lo que nunca puede ocurrir, y eso tomen nota por ahí, es que una probabilidad sea menor que 0 ni mayor que 1. Siempre está comprendido entre 0 y 1. Podría tomar el valor de 0 y también podría tomar el valor de 1. La probabilidad puede ser expresada de varias formas. Una forma de expresar una probabilidad es como un valor decimal, por ejemplo, 0.70 o 0.27. Bien, también se puede dar en forma de fracción, es decir, como un número racional, 7 sobre 10, 27 sobre 100 o un medio. Y se puede también dar en función de porcentajes. Por ejemplo, yo puedo decir 70%, o puedo decir 27%. Bien, entonces, esas son las tres formas de expresar un valor de probabilidad: como número decimal, como una fracción o como un porcentaje. Bien, cuanto más próxima se encuentra una probabilidad a 0, más improbable es que el evento suceda. Cuanto más próxima se encuentra esa probabilidad a 1, más seguro es de que suceda. Entonces, la escala de referencia es entre 0 y 1. ¿Ok? Eso hay que manejarlo de esa manera. Bien, en el estudio de probabilidades y estadística inferencial hay ciertos conceptos que hay que manejarlo. Yo los voy a dar hoy, pero ustedes lo tienen que grabar en su mente porque a partir de la siguiente clase estos conceptos van a formar parte de nuestro vocabulario normal.
¿ok? Constantemente vamos a estar utilizando estos conceptos que están aquí. Por eso son importantes. El primer concepto que vamos a definir es el concepto de experimento, que es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de varias posibles observaciones. El otro concepto es el de resultado, es decir, son los resultados particulares de un experimento. Y el otro concepto es el concepto de evento, que es el conjunto de uno o de más resultados en un experimento. Por ejemplo, y pueden activar su micrófono. En el lanzamiento de un dado, yo lanzo un dado, ¿ok? ¿Cuántos resultados se pueden dar en el lanzamiento de un dado? 6. 6, correcto. Los resultados posibles son que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3, un 4, un 5 o un 6. A eso se le denominan resultados. Al experimento en sí se le va a denominar el lanzamiento de un dado. Ahora, puede ser que lance 2 dados a la misma vez. ¿Cómo se le denominaría el experimento? Conjunto. No, si yo lanzo 2 dados, ¿cómo le llamo al experimento? Lanzamiento de 2 dados. Exacto, el lanzamiento de 2 dados. Un lanzamiento doble. Correcto. No, lanzamiento de 2 dados. Así lo denominaría. Ahora, por ejemplo, lo puedo hacer con monedas también. Si lanzo una moneda al aire, ¿cómo le llamo al experimento? Lanzamiento. Cara o cruz. No. El experimento se denominaría el lanzamiento de una moneda. Si lanzo 2 monedas, ¿cómo se llama el experimento? Lanzamiento de dos monedas. Correcto. Y si lanzo una moneda 3 veces, ¿cómo le llamo al experimento? lanzamiento de El lanzamiento de una moneda 3 veces. Entonces, a eso es lo que se le llama experimento. El resultado sería cara o cruz, cara o sello. Eso es el resultado. Ahora bien, vamos a ver qué cosa es un evento. Regresamos al lanzamiento de un dado. Los resultados en el lanzamiento de un dado es que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Correcto. Pero, por ejemplo, esos son los únicos resultados que se podrían observar o que yo podría observar. No. Yo puedo pedir el resultado de que salga un número, por ejemplo, menor que 4. ¿Cuántos resultados se pueden dar? 3, correcto. Puedo también pedir o querer observar el hecho de que me salga un número par. ¿Cuántos resultados se podrían dar? 3. Igual si pido un número impar. Entonces, observen que ahí no hay un solo resultado, sino más de un resultado. En el caso de número par, hay 3 resultados posibles. Y en el caso de número impar, igual. O un número menor que 4 también. A eso se le denomina evento, que es el conjunto de uno o más resultados en un experimento. No sé si está claro esa parte hasta ahí. Sí. Ok. Bien, para calcular probabilidades se manejan 2 enfoques básicos. Un enfoque de tipo objetivo y otro enfoque de tipo subjetivo. Para serle franco, el enfoque de tipo subjetivo no lo vamos a utilizar mucho, porque ese enfoque se utiliza cuando no se dispone de mucha información o el que realiza el experimento tiene poca experiencia a la hora de realizar la observación que quiere, o tiene poca experiencia sobre el caso que está tratando, o sencillamente dispone de muy poca información y lo que hace es suponer, desde el punto de vista subjetivo, una probabilidad a partir de cualquier información que encuentre disponible. Normalmente para los cálculos que vamos a hacer aquí, no manejamos mucho el enfoque de tipo subjetivo. El que vamos a manejar es el enfoque de tipo objetivo. Y dentro del enfoque objetivo hay varias formas de calcular las probabilidades. Una de ellas es la probabilidad clásica, que es la más elemental de todas. ¿Cómo se calcula una probabilidad clásica? Muy fácil. Es la relación entre el número de resultados favorables dividido por el número total de posibles resultados. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en el lanzamiento de un dado que me salga un 2?
2 para 6. Un sexto. Digo, 1 para Un 6. sexto. Ah, Un es Un sexto. 1 dividido para 6. ¿Por qué? ¿Cuál es mi número de resultados favorables? 1, porque en el dado solamente hay un 2. Y el número total de posibles resultados es 6. Lo mismo ocurre en el lanzamiento de una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? Un medio. Un medio, porque solo hay una cara posible de 2 resultados posibles que son cara o cruz. A eso se le denomina probabilidad clásica. ¿Ok? Número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. Eso creo que es muy elemental, muy básico. Otro concepto importante aquí es el concepto de mutuamente excluyente, que lo vamos a estar utilizando constantemente. Se le denomina mutuamente excluyente el hecho de que un evento se presente y que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Es decir, en palabras simples, mutuamente excluyente significa que 2 eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, no pueden ocurrir de forma simultánea. Un ejemplo clásico es el lanzamiento de un dado. ¿Puede ocurrir un 2 y un 3 al mismo tiempo? No. No. A los resultados del lanzamiento de un dado se le denominan mutuamente excluyentes porque no pueden suceder al mismo tiempo. Otro concepto que se maneja aquí en estadística diferencial es el concepto de colectivamente exhaustivo. ¿Qué significa eso? Que al menos uno de los resultados tiene que ocurrir. Por ejemplo, cuando usted lanza un dado, algo siempre sale. O sale un 1, o sale un 2, o sale un 3, etc. Entonces siempre sale un resultado. A eso se le denomina colectivamente exhaustivo. ¿Por qué los dos conceptos? Porque si los eventos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, ¿sí? La suma de todas las probabilidades de ese experimento da 1, da como resultado 1. Y eso es fácil de verlo, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado. En el lanzamiento de un dado nos puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y ya me dijeron que la probabilidad de que salga cada uno de ellos es de un sexto, ¿no? Igual que la que salga un 2, todos tienen la probabilidad de un sexto. Porque siempre hay un resultado favorable entre 6 posibles. ¿Ok? ¿Qué pasa si sumo todo esto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esta suma de aquí? 1. 1, ¿verdad? Son 6 veces un sexto, que es igual que 1. ¿Y por qué me da 1? Porque todos estos resultados de un dado son mutuamente excluyentes y a la vez colectivamente exhaustivos. Entonces, eso es lo que me está diciendo aquí el enunciado. ¿Sí? ¿No tiene alguna pregunta ahí? Bien, el otro enfoque que se maneja, ya vimos el enfoque clásico, ¿no? Ahora, el otro enfoque que se maneja dentro de la parte objetiva es la probabilidad empírica. Otra forma de calcular es la probabilidad empírica, que se conoce también como frecuencia relativa. Ustedes ya vieron en la primera clase cómo se hacía una distribución de frecuencia relativa. ¿Y qué cosa es la frecuencia relativa? No es otra cosa que el número de veces que se repite un dato, en este caso el número de veces que se repite un evento. ¿Ok? Entonces hay una forma de calcular la probabilidad en base a datos recopilados en el que se puede analizar el número de veces que un evento ocurre. Por lo tanto, la probabilidad empírica es el número de veces que el evento ocurre dividido por el número total de observaciones. Bien. Esta probabilidad empírica se basa en una ley que se le conoce en estadística inferencial como ley de los grandes números. Dice que en una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica de un evento se aproximará a su valor de probabilidad real.
Según el enfoque empírico de la frecuencia relativa, la probabilidad del evento se aproxima al mismo valor determinado de acuerdo con la definición de la probabilidad clásica. Es decir, mientras más veces yo realice el experimento, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en el lanzamiento de una moneda? En medio. En medio. Un medio. Si usted repite ese experimento de lanzar una moneda 5 veces y calcula de acuerdo al número de frecuencia, es decir, vamos a suponer que en 5 veces salió cara, perdón, en 5 lanzamientos 3 veces salió cara. Entonces usted divide 3 para 5 y le da una probabilidad determinada. ¿Bien? Vamos a suponer que quede 0.30 y pico. Después repite el experimento, pero ahora lo repite 50 veces. Y en 50 veces le salió 25 veces cara. Para calcular la probabilidad, entonces dividimos 25 para 50, que era el número total de observación. 25 veces que salió cara entre 50. Después repito el mismo procedimiento, por ejemplo, 1000 veces. Y en 1000 veces me salió 2500 veces cara. Perdón, salió 500 veces cara. Divido 500 para 1000, igual me da una probabilidad. Mientras más veces repita el experimento, usted puede comprobar, y ahí lo va a ver en el libro, que el valor de probabilidad se aproxima cada vez más a 0,5. Y eso es lo que dice la probabilidad clásica que debe dar la posibilidad de que salga cara en el lanzamiento de una moneda. De acuerdo al enfoque clásico, es 0,5. Si tú repites el experimento muchas veces, vas a ver que cada vez se va a aproximar más a 0,5. Eso es lo que dice la ley de los grandes números. Por lo tanto, la probabilidad empírica se basa en esa ley de los grandes números. El otro es la probabilidad subjetiva, que como ya les dije, no la vamos a manejar mucho. ¿Por qué? Porque esto se basa en el criterio de un individuo en base a opiniones e informaciones disponibles. Y luego calcula una probabilidad. Normalmente se utiliza cuando no hay mucha información de lo que va a calcular, o cuando el que realiza el experimento tiene poca experiencia sobre el tema que quiere probar. Bien, normalmente utilizamos el enfoque objetivo. Entonces, aquí está el resumen. Los enfoques son objetivo, subjetivo. Y dentro del objetivo tenemos la probabilidad clásica y la empírica. La clásica se basa en resultados igualmente probables y la empírica se sustenta en la frecuencia relativa, es decir, en el número de veces que un evento ocurre. Bien, hasta ahí la parte conceptual, de forma rápida. Ahora vamos ya a ver cuáles son las reglas que permiten calcular probabilidades. Ahorita empezamos ya con los cálculos de probabilidad. Entonces, la primera regla que se maneja en el cálculo de las probabilidades se denomina regla de la adición. Y dentro de la regla de la adición hay dos casos, una regla especial y una regla general. La regla especial se utiliza cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Si usted en un problema identifica que los eventos son mutuamente excluyentes, usted puede aplicar regla especial. ¿Y en qué consiste la regla especial? Que la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B es la suma de las probabilidades individuales de cada uno de ellos. A partir de este momento, a los eventos le vamos a denotar con letras mayúsculas. Por ejemplo, evento A, evento B o evento C y así sucesivamente. Se utilizan letras mayúsculas para identificar a cada uno de los eventos que están involucrados en un problema. Entonces, fíjense que la regla de la adición especial lo que me permite es calcular la probabilidad de que ocurra A o B. Es decir, o lo uno o lo otro. Y eso se resuelve con una suma, pero siempre y cuando A y B sean mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que no pueden suceder al mismo tiempo. ¿Ok?
Ahora, el concepto de eventos mutuamente excluyentes se puede trabajar de manera gráfica a través de un diagrama que se conoce como diagrama de Venn. Esto se utiliza en las teorías de las probabilidades, pero también se utiliza en la matemática básica, en la teoría de conjuntos. Entonces, los eventos aquí se le puede establecer la analogía con los conjuntos que ustedes ven en matemáticas. ¿Ok? A esto se le denomina diagrama de Venn. Consiste en un rectángulo donde todo el área contenida dentro del rectángulo representa el espacio de muestreo. Y los eventos se representan con unos círculos internos dentro del rectángulo. El tamaño del círculo ya va a depender del valor de la probabilidad. Cuanto más grande sea el valor de la probabilidad, más grande representa el círculo. Y a la inversa igual. Entonces, a esto se le denomina diagrama de Venn. ¿Ok? Se utiliza bastante en estadística inferencial. Asociado con el diagrama de Venn y con la regla de la adición, existe una extensión de esta regla que se denomina regla del complemento. ¿Para qué sirve la regla del complemento? Bueno, hay veces que es más fácil calcular la probabilidad de que ocurra un evento partiendo de la probabilidad de que este evento no ocurra. Entonces, la regla del complemento no es otra cosa que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra A. Observen el diagrama de Venn. El rectángulo representa todo el espacio de muestreo. ¿Ok? Todo el área contenida aquí tiene que valer 1. Y eso es la suma del evento A, o sea, de la probabilidad de A, que es el área contenida dentro del círculo, más lo que está afuera. En conclusión, lo que está dentro del círculo representa la probabilidad de que ocurra el evento A. Lo que está afuera representa la probabilidad de que no ocurra el evento A, que se representa con este simbolito que está ahí, que es como el palito de la ñ que tiene encima. En algunas bibliografías, esto de aquí tiende a representarse así, con una barra negada encima. Es lo mismo. Bien, si ven una A con la barra negada arriba, significa que no ocurra A. ¿Ok? De forma tal que la probabilidad de que sí ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si yo de 1 resto la probabilidad de que no ocurra A, me daría la probabilidad de A. ¿Ok? A esto se le denomina regla del complemento. ¿De acuerdo? Y se utiliza también bastante en el cálculo de las probabilidades. Aquí hay un ejemplo. Dice, se va a encuestar a una muestra de empleados de una empresa sobre un nuevo plan de cuidado de la salud. Los empleados se clasifican de la siguiente manera: supervisores, mantenimiento, producción, administración, secretaria. Bien. A cada una de estas categorías, esta clasificación, se le va a denotar con una letra. Es decir, que el evento se va a identificar con una letra. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya no utilizo estas palabras, sino las letras nada más. Bien, aquí me dan el número de empleados. Y el total se puede sumar aquí. ¿Cuánto da la suma esa? 2000, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 2000. Ok. Sí, 2000. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad? Miren la pregunta que me hacen. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida, yo voy a elegir al azar a una persona cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida sea de mantenimiento o secretaria? ¿Qué probabilidad me están pidiendo aquí? Díganme. En términos matemáticos, ¿qué probabilidad me están pidiendo aquí?
De B unión E. De mantenimiento o secretaria. Mantenimiento es B, secretaria es E. Unión no, esta no es unión. Esto es probabilidad de B Suma de las dos. o, Sí. o E. Pues hay que tener cuidado, no es la unión, porque la unión aquí es otra cosa. Entonces, primero, a ver, ¿cómo calculo eso? ¿Puedo aplicar la regla especial de la adición? ¿Sí o no? ¿Qué dice? No, porque no son excluyentes. ¿Por qué no? Una persona puede ser secretaria y de mantenimiento a la misma vez. No. No, porque si soy de mantenimiento no soy una secretaria. Entonces, los eventos sí son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, sí puedo aplicar la regla de la adición, y esto sería la probabilidad de B más la probabilidad de E. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad de B? 50. ¿Cuánto? 50 sobre 2000. 50 sobre 2000. Ahí sí. Ahí sí. 50 sobre 2000. 2000. ¿Qué regla estamos aplicando aquí? La regla clásica. Entonces, así sí puedo decirlo, pero lo que no puedo decir nunca es 50 solo. Porque recuerden que una probabilidad nunca puede ser mayor que 1. Jamás. Y entonces, secretaria sería 68 sobre 2000. ¿Cuánto da eso? Bueno, habría que hacer la suma nada más. Ustedes lo pueden calcular ahí. Pero ya con eso calculo la probabilidad. Ahora dice que no sea de administración. Entonces lo que me están pidiendo es el hecho de que no ocurra el evento D. Como yo puedo aplicar la regla del complemento, esto se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que sí ocurra D. Entonces esto sería igual a 1 menos, ¿cuánto vale la probabilidad de D? 302 sobre 2000. Es 302 sobre 2000. 0.84. ¿Listo? Y ya está resuelto el problema. Lo demás es matemática elemental básica, así no me voy a detener con eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, todo claro, profe. Chévere. Bien, ahí está la solución y incluso está la representación a través de un diagrama de Venn. ¿Ven? El resultado era 0.059, lo hicimos bien en ambos casos y aquí está el diagrama de Venn, que también hay que aprender a representarlo. Ahora dice, otras reglas para calcular probabilidades. Vamos a ver la regla general de la adición. La regla general de la adición se utiliza cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Si no son mutuamente excluyentes, significa que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Y entonces, hay situaciones en que los eventos sí ocurren al mismo tiempo. Entonces, cuando ocurren al mismo tiempo, aparece un nuevo concepto aquí, que deben anotar, que se denomina probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta lo que hace es medir la posibilidad de que dos o más eventos ocurran de forma simultánea. Y fíjense que ahora voy a calcular lo mismo, probabilidad de A o B, pero no se calcula igual que lo hicimos antes, porque ahora sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Es decir, que le tengo que restar a la suma la probabilidad de que ocurran estos dos eventos de forma simultánea. A esta probabilidad que está aquí es a la que se le llama probabilidad conjunta. Y se escribe como A y B. Hace un rato me dijeron probabilidad de A unión B. Bueno, pues precisamente es lo mismo que esto. Por eso no hay que confundir con lo de acá. ¿Ok?
O en algunos casos la ponen como probabilidad de intersección B. Bien, porque esto es la probabilidad, perdón, es la probabilidad de que A intersección con B. Así es lo correcto. Bien, porque los dos eventos ocurren de forma simultánea. Aquí hay un ejemplo, dice. Vamos a ver este ejemplo. A ver, les hago un ejemplo. ¿Cuántas cartas hay en una baraja de cartas? 52. 52 cartas. Ok. Yo quiero calcular la probabilidad de que yo elija una carta al azar de todo ese grupo de 52 cartas y salga un rey o corazón. Vamos a denominar con el evento A el hecho de que salga un rey. Y vamos a denominar con el evento B el hecho de que salga un corazón. Bien, ¿cuántas cartas de reyes hay en un juego de cartas? 4. ¿Y corazón? 13. 13. Hay 3. Ok, si yo les pido a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de elegir una carta al azar que me salga rey o corazón? Es decir, que yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A o B. ¿Puedo aplicar la regla especial de la adición? Es decir, sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Así directamente como hicimos anteriormente. No. No. ¿Saben por qué? No. Porque el rey también puede ser de corazón. Exacto, porque hay una carta, en todo ese juego de barajas, hay una carta que es rey y corazón al mismo tiempo, es el rey de corazón. Es decir, que cumple con las dos condiciones. Por lo tanto, hay una carta que ocurre de forma simultánea con los dos eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hubiese aplicado la regla especial como hicimos antes, el corazón se está contando, el rey se está contando en este grupo y también se está contando acá, en el otro grupo. Y lo mismo con la carta de... Entonces, ¿qué es lo que... la carta se estaría contabilizando de forma doble, tanto dentro de los reyes como en la parte de corazón. Por lo tanto, la forma de evitar eso es restándole a esta suma el hecho de que hay una carta, 1 de los 52, que cumple con las dos condiciones de forma simultánea. A esta probabilidad de aquí se le denomina probabilidad conjunta. Por lo tanto, hay que aplicar la regla general de la adición. Y desde el punto de vista gráfico del diagrama de Venn, observen que ahora tengo el evento A, el evento B, pero ahora los círculos se intersectan entre sí. A esta área de aquí es la probabilidad que me da de 1 sobre 52. Bien, se la tengo que restar, porque en este caso los eventos sí ocurren de forma simultánea. ¿Ok? Se le denomina probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Bien, la otra regla que vamos a ver para calcular probabilidades es la regla de la multiplicación. Igual que en el caso de la adición también hay dos. Hay la especial y hay la general. La especial se utiliza cuando los eventos son independientes. ¿Qué significa dos eventos independientes? Que lo que suceda con uno no determina para que ocurra o no el otro evento. Es decir, si yo tengo un evento A y un evento B y ocurre primero el evento A y eso no determina para nada que ocurra el evento B, pues se dice que los dos eventos son independientes. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, dice. Por experiencia, Teton Child sabe que la probabilidad de que una llanta XB70 rinda 60.000 millas antes de que quede lisa o falle es de 0,95. A cualquier llanta que no dure las 60.000 millas se le hacen arreglos. Usted adquiere 4 llantas XB70. ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 llantas tengan una duración de 60.000 millas? Yo les pregunto a ustedes, si yo me compro 4 llantas, se las pongo a mi auto,
y por alguna casualidad me falla la llanta derecha delantera, ¿eso determina para que también me falle la llanta izquierda trasera? No. ¿Hay algo que vaya a determinar eso? No, ¿verdad? Por lo tanto, los eventos aquí se consideran independientes. Lo que ocurra con una llanta no determina para lo que va a ocurrir con la siguiente llanta. Entonces, como son independientes, se puede aplicar la regla especial de la multiplicación, que consiste en multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si hay más de dos eventos, 3, 4, 5, los que sean, esta regla se extiende igual. Sería la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C y así sucesivamente. Entonces, como la probabilidad de que una llanta quede lisa o falle antes de las 60.000 millas de 0,95 y son 4 llantas, pues sería entonces 0,95 por 0,95 por 0,95 por 0,95, lo cual me da 0,8145. ¿Ok? ¿Qué es lo que apliqué aquí? La regla especial de la multiplicación, porque lo que me están preguntando es la probabilidad de que ocurra A y B. Es decir, esa probabilidad conjunta que vieron en el caso anterior, ¿bien? Ahora se sabe cómo se calcula. Antes me la dieron de dato, en el caso del juego de barajas, del ejemplo, ahí se podía determinar fácilmente, pero no la calculamos. Ahora, si la necesito calcular, así se calcula, probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Pero bien, no siempre va a ocurrir eso, de que los eventos son independientes. Hay casos en que los eventos sí son dependientes, depende uno del otro. Y ahí entra a jugar otro concepto que se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional está dada por el hecho de que si un evento en particular ocurre, bien, ocurre dado que ya otro evento aconteció primero. Por lo general, este tipo de probabilidad se da cuando se tienen experimentos sin reemplazo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una urna con 5 bolitas y saco una bola de la urna y no la vuelvo a meter en la urna. Entonces la probabilidad de sacar otra bolita de dentro de la urna ya no es igual que la que tenía antes, porque ya no tengo la misma cantidad de bolitas en la urna. ¿Bien? Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, a ese tipo de probabilidad se le denomina probabilidad condicional. Y si tú quieres ahora calcular la probabilidad de A y B, ya no se calcula como antes. Ahora sería la probabilidad de A, por la probabilidad de B, dado que ya primero sucedió A. A esta de aquí es la que se le denomina probabilidad condicional. Y se coloca así con una barra vertical. Indica probabilidad de que ocurra B, dado que ya primero ocurrió A. Se le denomina probabilidad condicional. Vamos a ver si hay aquí un ejemplo. Aquí está. Dice, la junta directiva de Talbot Industries consta de 8 hombres y 4 mujeres. Un comité de 4 miembros será elegido al azar para llevar a cabo la búsqueda en todo el país del nuevo presidente de la compañía. ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité sean mujeres? Bien. Y después, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean hombres? Entonces, fíjense, la primera cosa que tengo que tener aquí en claro es lo siguiente. ¿Esto se denomina un experimento sin reemplazo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería un experimento sin reemplazo, sí o no? Sí, ¿verdad? Yo tengo un total de 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres. Y yo tengo que elegir a un comité de 4 miembros. ¿Bien? Si yo elijo a una persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Juan Pérez, y Juan Pérez salió elegido, pues entonces ya él no puede regresar al grupo, porque ya fue elegido, no tiene sentido.
Significa entonces que la probabilidad de elegir a otra persona ya no es la misma. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de elegir a Juan Pérez en un grupo de 2? 1 sobre 12, ¿no es cierto? Sí. 1 sobre 12. ¿Por qué? Porque solamente hay un Juan Pérez en las 12 personas. Ok, salió elegido Juan Pérez. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar a Eduardo García? 1 sobre 11. 1 sobre 11. 1 sobre 11, correcto, porque ya no tengo 12 personas. Y observen que estas probabilidades no son iguales. ¿Y por qué? Porque esta de aquí, la segunda, está condicionada a lo que primero sucedió. Y igual la misma cosa sería si voy a elegir entre hombres y mujeres. ¿Cuál sería la probabilidad de elegir un hombre, por ejemplo? 1 sobre 8. No. 8 sobre 12. sobre 12. Vamos a suponer que la primera persona elegida sea un hombre. 8 sobre 12 es la probabilidad. Ok, salió un hombre. Vamos a suponer que salió un hombre. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un segundo hombre? 7 Sobre sobre 12. 7 sobre 11. 11. 7 sobre 11. 7 sobre 11, correcto. Observen que no son iguales las probabilidades. Pero vamos a suponer que la primera persona elegida no fue un hombre, fue una mujer. ¿Cuál es la probabilidad de elegir como primera persona a una mujer? 4 sobre 12. 4 sobre 2. Y que la segunda persona elegida sea una mujer. 3 sobre 11. 3 sobre 11. Bien, regresamos aquí. Vamos a suponer que la primera persona que se eligió no es un hombre, fue una mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda persona sea un hombre? 8 sobre 11. 8 sobre 11. Entonces, si ven que todas estas probabilidades empiezan a cambiar, no son iguales ninguna. ¿Y por qué? Porque están condicionadas a lo que primero suceda. A eso se le denomina probabilidad condicional. ¿Y por qué? Porque esto es un muestreo sin reemplazo. Las personas no regresan al mismo grupo porque ya fueron elegidos. ¿Ok? Entonces, aquí, la probabilidad de que las 4 personas elegidas de forma consecutiva, sean mujeres, sería M1, M2, M3 y M4. Eso significa probabilidad de que la primera sea una mujer, y que la segunda sea una mujer, y que la tercera sea una mujer, y que la cuarta sea una mujer. Entonces tengo que aplicar la regla general de la multiplicación, que sería probabilidad de que la primera sea una mujer por la probabilidad de que la segunda sea una mujer, dado que la primera fue una mujer. Por la probabilidad de que la tercera sea una mujer, dado que la primera y la segunda resultaron mujeres. Por la probabilidad de que la cuarta sea una mujer, dado que la primera, que es la primera, la segunda y la tercera son mujeres. Entonces observen, 4 sobre 12 para la primera mujer, 3 sobre 11 para la segunda, 2 sobre 10 para la tercera y 1 sobre 9 para la cuarta. Multiplico todo eso y me da 0.02. La misma cosa lo hago para los hombres, ¿ven? Y me da 0.1414. Entonces lo que apliqué ahí fue la regla general de la multiplicación. Bien, otra cosa importante aquí son las tablas de contingencia, que son tabulaciones cruzadas para representar las probabilidades en una tabla, o mejor dicho, los datos en una tabla, y a partir de ahí calcular las probabilidades, porque la tabla en sí no calcula nada. La tabla lo que hace es organizar los datos, y a partir de ahí sería fácil encontrar las probabilidades que me piden. Aquí hay una tabla donde se relacionan dos categorías de forma cruzada. Por aquí en columna, los años de servicio de unos trabajadores en una compañía. Y por acá la lealtad. Se les preguntó que si otra compañía les hace una oferta un poco mejor que la que tienen ahora, si la aceptarían o no. Es decir, si dejarían la compañía o permanecerían en la compañía. Entonces se hace una tabulación cruzada, los que permanecen y los que no permanecen, de acuerdo a la cantidad de años de servicio que tienen. Se colocan los datos según las encuestas que se hicieron, ¿bien? Y lo interesante de la tabla es que tiene
los totales por filas y los totales por columnas. ¿Ok? Entonces, yo los organizo así en una tabla y a partir de ahí me pueden pedir cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo que sea leal a la compañía y que tenga más de 10 años de servicio? Entonces, fíjense que lo que me están preguntando aquí es y, que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Como aquí a cada uno de los eventos se le identificó con una letra, B1, B2, B3, B4, A1, A2, entonces lo que se quiere calcular es la probabilidad de que ocurra A1 y B4. Sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B4 dado A1. La probabilidad de que ocurra A1 lo puedo sacar de la tabla. Observen que en total hay 120. Para mí también tiene que haber. Entonces, a esto se le denomina probabilidad clásica. Sale de aquí, 120 sobre 200. Miren, observen qué fácil. Y ahora la probabilidad de B4 dado a 1, es decir, que ocurra B4, ¿bien? Pero dado que primero ocurrió A1, sería 75 sobre 120. Esa es la forma de leerlo en la tabla. A eso se le denomina probabilidad condicional, a esta de aquí. Esta de aquí es la condicional. Bien, multiplico y me da 0.375. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo que permanezca o que tenga menos de un año de experiencia? Entonces, eso se calcula como la probabilidad de A1 o B1. Pero fíjense que estos eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla, vean que A1 y B1 sí pueden ocurrir de forma simultánea. Hay 10 personas que cumplen con las dos condiciones de forma simultánea. Tienen menos de un año y permanecen en la compañía. Por lo tanto, tengo que aplicar regla general de la adición. La probabilidad de A1 es 120 sobre 200, porque hay 120 total sobre 200. La probabilidad de B1 es 35 sobre 200. Bien. Y la probabilidad de que ocurra A1 y B1 son 10 sobre 200. Es este valor conjunto que está aquí, pero sobre el total. Entonces, fíjense, tenemos regla de multiplicación aquí arriba y regla de adición aquí arriba, utilizando una tabla de contingencia. Lo otro es el diagrama de árbol, ya vamos a acabar. El diagrama de árbol se utiliza para representar esa misma tabla en un diagrama que parte de un punto a la izquierda, se crean ramificaciones como en forma de árbol, dos ramas principales, dos o más ramas principales y a partir de ellas ramas secundarias. En cada rama, encima de cada rama se pone el valor de la probabilidad de que esa rama ocurra. Por ejemplo, de acuerdo a la tabla anterior, los que permanecen y los que no permanecen. 120 sobre 200 y 80 sobre 200. Luego en esta parte de aquí, ponemos las probabilidades condicionales. Bien, que tenga menos de un año, de 1 a 5, de 6 a 10, pero dado que primero permanecen. Estos datos se sacan de la tabla. Por ejemplo, menos de un año, dado que permanecen en la compañía, 10 sobre 120. De 1 a 5, dado que permanecen en la compañía, 30 sobre 120. De 6 a 10, 5 sobre 120. Observen que lo que está en el denominador es lo mismo que está en el numerador de la primera rama, porque estas ramas dependen de esto. A esto se le denominan probabilidades condicionales. Y lo que se hace aquí es multiplicar esto con esto, y así sucesivamente. Dan los resultados aquí, se suman y tiene que dar uno. Esta es una forma de comprobar de que todo resultó de forma correcta. Yo tengo unos ejercicios hechos en Excel, que ya se los voy a poner en la clase grabada. Bien. Entonces, en la clase grabada asincrónica, yo les voy a dar toda una demostración de estos ejercicios con Excel. Más dos temas que quedaron pendientes ahí, que son el teorema de Bayes y los principios de conteo. Los principios de conteo son fáciles porque el Excel tiene esas fórmulas para calcularla de manera directa. Entonces, eso que quedó pendiente ahí
les voy a dar en la clase sincrónica con una demostración en Excel para que ustedes estén pendientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, Inge, muchas gracias. Bien, voy a dar por concluida entonces la clase. Cualquier cosa me escriben o se comunican conmigo para yo ayudar en lo que sea. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Pasen bien. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.